¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Vamos poniendo nuestros datos acá en la plataforma de Zoom, por favor, ya, mientras va ingresando todo el resto de los compañeros. Ya va. Bueno, compañeros, hemos esperado unos buenos minutos para poder iniciar con esta clase virtual del día de hoy, lunes 30 de agosto. Ya, así que vamos a dar inicio a lo que es la clase del día de hoy respecto a estos temas que nosotros hemos estado viendo ya hace varios días. Bueno, mientras van ingresando algunos compañeros más, a ver, seguiremos. Bueno, ahora sí, compañeros, comenzamos nomás con todos los que ahora están presentes el día de hoy en esta clase del día lunes, entonces.
No se olviden poner sus datos, por favor, en el chat de esta plataforma Zoom, bueno, de nuestras clases virtuales. Asimismo, hacer seguimiento en lo que son nuestras clases, bueno, nuestra plataforma Moodle de la universidad, dentro de lo que es la materia, ¿ya? Tenemos acá en pantalla, si nos habíamos quedado viendo, si mal no recuerdo, dentro de nuestra clase, el derecho constitucional norteamericano, con la finalidad de poder entender mejor lo que es la evolución de este derecho constitucional. Hemos referido 3 características esenciales que tiene el derecho constitucional norteamericano, que espero que ustedes, cada uno de ustedes, vaya rememorando al momento de que nosotros tengamos que dar ese examen parcial de este segundo tema del derecho constitucional, en cuanto a la evolución histórica que tiene el derecho constitucional. 3 características entonces, compañeros. En primera instancia, les voy a rememorar un poco para poder comenzar la clase y de esa manera podamos ingresar de lleno a lo que es el derecho constitucional francés. La Constitución norteamericana, compañeros, se caracteriza en primera instancia por haber sido escrita y al mismo tiempo estar sistematizada. Hablamos de un preámbulo, hablamos de 7 artículos que en primera instancia van a venir a referir la organización del Estado. Esa organización que, como cada una de las constituciones que nosotros actualmente conocemos, va a hablar de la parte orgánica que tiene esta Constitución Política del Estado. Parte orgánica que no se adolece en nuestra Constitución Política del Estado actual. Seguimos ingresando algunos compañeros. Al mismo tiempo, tenemos que referir, y esto que se les quede grabado para ver el derecho constitucional francés. A ver, compañeros, sus micrófonos, ¿no? Trato de ver a ver si alguno está abierto para silenciarlo, pero tenemos muchas cosas abiertas en el escritorio de la computadora que no me deja. Pregunta de examen, compañeros. Refiérame 3 características identificadas por el docente dentro del estudio del derecho constitucional norteamericano. Primera característica. La Constitución de 1787 de los Estados Unidos de Norteamérica o de América es escrita y es sistematizada. Hablamos de un preámbulo, hablamos además de que se habla de la organización del Estado, por lo que tenemos una parte orgánica de esa Constitución. Segundo, tenemos nosotros enmiendas dentro de esto, lo que nosotros estamos viendo, que están referidas a las reformas e innovaciones de la Constitución. Montes, Rojas. Todos sabemos, compañeros, actualmente que mediante una asamblea constitucional vamos a hacer reformas y además hablar de innovaciones que puedan venir de la mano de una constitución, reformarla siempre en características que pudiesen, decimos, ser esenciales. Hablamos de una constitución de 1787 de los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene una característica, dentro de esa segunda característica que nosotros estamos enunciando, una característica
que viene a ser rígida. Rígida en el sentido de que tiene que existir para una reforma o una innovación de esa Constitución un procedimiento complejo. Yo creo que se están anotando, ¿no es cierto? Ese procedimiento complejo que de cierta manera va a venir a regir un procedimiento legislativo, donde esencialmente vamos a tener que ver que va a ser importante el tener que convocar, hablamos de la Constitución norteamericana, a una convención constituyente, lo que nosotros hablamos de asamblea constituyente. Y que las cámaras del Congreso van a tener que aprobar por 2/3 partes de los miembros que están presentes esa reforma o innovación que pueda existir en la Constitución. Y que van a tener que ser ratificadas por 3/4 partes de las legislaturas de los estados que van a conformar ese país. Hablamos de esos estados federados. ¿Por qué tiene que ser complejo y gravoso? ¿Por qué tiene que ser tan compleja la modificación a la Constitución? Porque no tiene que existir el afán político partidario de un partido de gobierno, de un partido político que en estos momentos estuviese rigiendo en un Estado. La facilidad de modificar una Constitución en las formas o en los medios que ellos vean conveniente. Porque tiene que existir un consenso. Ya hablamos de una Constitución de 1787, en un país que tal vez pueda haber evolucionado mucho antes que el nuestro, y que tiene muchas referencias, muchas influencias además de otros países, respecto a la evolución que ha tenido el derecho constitucional en este país, como es el constitucionalismo francés, donde vienen a innovar porcentajes en base a 2/3 partes de miembros de un Congreso y ratificación de 3/4 partes de las legislaturas de esos estados federados para la aceptación de modificaciones, de reformas o innovaciones. Hay la necesidad de la búsqueda del poder conjunto de un partido político específico. Situación que se da de manera común en los países de Latinoamérica, al parecer. Hablamos de una constitución que de cierta manera tiene relación a la que nosotros actualmente tenemos. Y no por eso tenemos que odiar a un país que ha innovado mucho antes que nosotros o que nos ha dado referentes necesarios para poder tener una constitución política del Estado específica, por ser un país distinto al nuestro. Más sin embargo, hablamos de colonias, de que han sufrido atropellos. Tenemos una relación tal vez en ese sentido, de que una colonia de un reino, o más bien exploraciones a partir de un reino inglés, hayan llegado a un país extranjero a poner colonias. Hablamos de una colonización en nuestro país, bueno, en el territorio que ha abarcado estos y que posteriormente, en base a el territorio y la geografía, han sido divididos dentro de esta Latinoamérica y que han constituido países y que posteriormente han existido guerras de independencia para tener que librarlos de esa colonización. Pudiendo referirles un poco más entonces de esta segunda característica, que seguramente va a ser pregunta de examen. Importantes referentes constitucionales. Una tercera característica, entonces, ya les he repetido 1000 veces, compañeros, la adopción de un gobierno presidencialista y de una forma de Estado federal. Innovaciones, compañeros, que tiene el derecho constitucional y que actualmente se aplican. Hablamos de un gobierno por un presidente, regido por, o
podríamos referir que está gobernado por un presidente. Hablamos de un gobierno federal que luego ha venido a ser replicado en otros países de Latinoamérica. Y hablamos de unas enmiendas que son los parámetros iniciales de aspectos que ya los hemos leído dentro del derecho constitucional norteamericano, que nos ayudan a entender mejor del por qué actualmente nosotros tenemos una normativa específica. Una normativa específica que además está codificada mediante una constitución política del Estado plurinacional de Bolivia, como bien ha sido denominado. En base a estas enmiendas no creo que haya ninguna duda. Dudo yo realmente que haga una pregunta de las enmiendas, mas sin embargo se las estoy mostrando con la finalidad de poder entender mejor a qué nosotros nos estamos abocando. No hay duda, ¿no, compañeros, respecto a este tema? Lo estamos finalizando. Es parte de lo que es este segundo tema de la evolución histórica del derecho constitucional, sí. Y vamos a pasar a ver tal vez el aspecto más importante dentro del estudio del derecho constitucional, como es el constitucionalismo liberal francés, compañeros. Vamos a remitirnos un momento a lo que es nuestro querido dossier. Por si acaso, les pongo nuevamente las páginas para que luego no exista ningún tipo de duda o de consulta, ¿no? A partir de qué temas o de dónde saco lo que tenemos que estudiar. Ya saben que es responsabilidad de cada uno de ustedes, compañeros, el tener que ver la forma en la cual adecuarnos al estudio de los temas que nosotros hemos seguido avanzando. Sin embargo, acá tenemos Francia, página 30 de nuestro dossier, la misma forma correlativa que estamos llevando nosotros a cabo. Subtítulo entonces, ¿no? Constitucionalismo liberal francés. ¿Y por qué el docente hace tanta relevancia en estos aspectos de esta constitución o de este constitucionalismo específico? ¿Cuál es realmente la importancia que él quiere darle para que cada uno de ustedes pueda entender mejor esta evolución? Hablamos de Francia entonces, compañeros, momentos específicos antes de la revolución, en el que se impulsa, y ustedes en derecho siempre vengo utilizando bases, materias bases que seguramente hemos ya atravesado en las primeras materias de estudio durante los semestres de nuestra carrera, acaso docente de la misma forma. Hablamos de la enciclopedia, un tiempo previo a lo que ha sido la Revolución Francesa, la redacción de la enciclopedia, demasiados descubrimientos científicos. Hablamos de grandes pensadores, de un constitucionalismo liberal, en Francia obviamente, como ustedes ya lo conocen, a Rousseau o Rousseau, como quieran ustedes decirlo o pronunciarlo, compañeros. Ya en ese entonces nos habla de una teoría de la soberanía popular. Lo han estudiado, han debido dar examen incluso sobre algunos temas específicos doctrinales, sobre pensamientos que nos han dejado y que de cierta manera esos pensamientos respecto a lo que es el derecho van a venir a ser reflejados posteriormente en algo más específico que se va a ir perfilando a lo que es el derecho constitucional, como es los pensamientos que ha tenido Rousseau y esencialmente Montesquieu. Hablamos de que este señor viene a desarrollar esa teoría de división de poderes. Nos da una teoría de división de poderes. Un pensamiento que en ese momento seguramente era muy adelantado a la época.
Y es por eso que sobresalían estos pensadores por encima de todos nosotros, de todos aquellos que en ese tiempo han estado viviendo esa etapa histórica en ese país. Nos habla de una teoría de división de poderes. Y va a llegar a criticar el denominado despotismo ilustrado de un rey francés que en ese entonces era Emmanuel Joseph Sieyès, que nos da un libro y que nos viene a referir en ese libro que en francés, supongo que, no sé si está bien pronunciado, compañeros, nos va a venir a referir que es, que c'est le tiers état, dice. ¿Qué es el tercer estado? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos entender de un tercer estado? Nos habla que la población francesa en esos momentos obviamente estaba compuesta por un 96% de una burguesía, a quien ellos veían como un tercer estado. Que de cierta manera, obviamente, este tercer estado, este porcentaje respecto a un 96%, era el sector productivo. Y que tenía una característica mucho más esencial, que venía a sostener al Estado, sustentaba al Estado. Podríamos verlo ya a toda la sociedad que actualmente nosotros conformamos, al soberano, en ese sentido desarrollado, tal vez. Nos habla de que la nobleza podría ser denominada como un primer estado. Y el clero, que era importante en ese momento. Desde siempre la religión siempre ha venido de la mano de un reino. Hablamos de un rey que de cierta manera siempre ha sido considerado elegido por Dios para gobernarnos. No, bueno, no nos incluimos. Pero en nuestra cultura inca prehispánica, antes de la llegada de la colonización, veíamos a un sol como un dios o de dioses que pudiesen haber elegido a un inca que de la misma forma pudiese reinar, ¿no? Un poquito relacionándolo tal vez, no específicamente tal cual. Y hablamos de una nobleza entonces, compañeros, de un clero, ese clero que lo entendíamos como un segundo estado, que de cierta manera juntos nos refería que era un 4%. Ese 4% que ejercía en ese momento un control total político de un Estado. Es ahí donde se identifica que ese tercer Estado, al cual nosotros lo hemos conocido y se nos ha denominado como una burguesía, ese 96%, podía ejercer un derecho a una revolución. Un pensamiento que seguramente a la nobleza en ese tiempo le causó mucha molestia. Y cualquier pensamiento que siempre se ha dado en contra de la nobleza, en contra de esos reinos que existían, ya molestaban, ¿no es cierto? A tener un poder absoluto no podían ser inconvenientes. Pero sin embargo tenemos unas ideas liberales, y es ahí donde ese libro de Sieyès, Emmanuel Joseph Sieyès, lanza 3 preguntas esenciales dentro de ese libro, ¿no? ¿Qué es el tercer estado?
ese tercer estado que venía a responder con una palabra como un todo. Lo denominaba un todo al tercer estado. Hablamos de una mayoría. La segunda pregunta que él realizaba era, ¿qué ha sido hasta ahora dentro del orden del Estado? ¿Qué ha sido? En ese momento no era nada. ¿Y qué era lo que ese tercer estado pudiese llegar a ambicionar? Y él respondía al mismo a esa pregunta como un algo. A partir de ahí nosotros, compañeros, vamos a identificar tres etapas en esta Revolución Francesa. Tres etapas que van a resultar fundamentales para el desarrollo del derecho constitucional. Y a partir de aquí vamos a ver por qué esta situación en cuanto a la Revolución Francesa se ha dado mucho antes de lo que ha sido la Revolución Norteamericana. O sea que vamos a ver la influencia, que como ya hemos hablado en el anterior, no es tema, en el anterior subtítulo, digamos, ya hemos visto ese aspecto, de cómo ha sido influenciado y cuál ha sido además en ese momento la gran necesidad que tenía el gobierno francés de impulsar esa revolución en Norteamérica, no en Estados Unidos. Identificamos entonces la primera etapa de la Revolución Francesa. Esta etapa, compañeros, que va a venir a ser iniciada a partir del año 1788, hablamos en ese momento de un rey francés denominado Luis XVI, o Luis XVI, que ante una presión social viene a ser obligado a convocar, obviamente, a los representantes que en esos momentos eran denominados estados generales, a los representantes además de la aristocracia que existía en ese país, nuevamente de forma esencial al clero, al estado llano, y desde siempre, como Sieyès ya nos decía en su libro, tenía que necesariamente concurrir la monarquía. Esa monarquía que de la mano del clero, obviamente, en contra del estado llano, o en este caso de ese tercer estado, de ese 96% que ha sido identificado, viene a partir de sus representantes en un 17 de agosto de 1789, que seguramente ustedes están anotándose ya en los apuntes que tienen, 17 de agosto de 1789, se vienen a sublevar y que de cierta manera vienen a solicitar y a impulsar la redacción de un texto constitucional. Se empieza a hablar de una Asamblea Nacional, se empieza a hablar que a partir de esa Asamblea Nacional se viene a constituir una Asamblea Constituyente. Un tema que obviamente vamos viendo y que actualmente nosotros hablamos de asambleas constituyentes. Constituyentes porque van a venir a constituir algo. Y necesariamente al hablar de una asamblea constituyente hablamos de abarcar una constitución, una norma suprema, una norma que seguramente nos va a dar los parámetros para poder vivir como dentro de una sociedad, dentro de un estado específico. Nos habla de que un 20 de junio de 1789 se apersonan al establecimiento de sesiones, dicen estos, a quienes se les ha denominado un tercer estado, y con la finalidad de poder conversar, con la finalidad de poder hablar de una asamblea, ya de una asamblea nacional a una asamblea constituyente, de poder ver, constituir. Se hacen presentes con la finalidad de poder realizar las sesiones necesarias y poder realizar lo que ellos tenían como objetivo,
con una puerta cerrada, con una puerta que prácticamente nos hacía ver que no había de qué hablar, no había qué constituir, y es ahí donde se inicia un alzamiento popular. Es ahí donde en base a ese alzamiento popular se hace la toma de la Bastilla, como nos decían, seguramente ustedes ya en el colegio tienen que haber visto ese tema. Esa Bastilla, que era una prisión donde se encontraban todos los detenidos políticos, todas esas personas que seguramente en un momento habrían causado incomodidad a una realeza. No solo con sus pensamientos, porque hablamos de pensadores como Rousseau, esencialmente Montesquieu, los enciclopedistas, personas que seguramente estaban detenidos y que iban en contra del orden, en contra de, con sus pensamientos obviamente, en contra de los fines políticos que tenía en ese momento ese país. Esa primera etapa que viene marcada de esa manera. Se viene a redactar y además a publicar lo que ha sido denominada en ese momento la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Nosotros en derecho constitucional, compañeros, específicamente en el derecho constitucional francés, debemos asimilar que dentro de esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se los hace de manera universal. ¿A qué me refiero con universal, compañeros? No se lo hace de una forma en la que quede plasmada o queden plasmados los derechos del hombre o ciudadano francés, sino que se habla de una declaración de derechos del hombre y del ciudadano de manera global. Hablamos universal. Se habla ya de esa calidad de hombre, de humano, de ciudadano. Son los primeros pasos de lo que va a venir a ser los derechos humanos. Pero hablamos de manera universal. La Constitución o las revoluciones, o a fin de cuentas, lo que históricamente pudiese haber pasado en el derecho constitucional inglés, ha sido desarrollado para propiamente su país. Norteamericano de la misma forma. Pero ¿qué pasó en el francés? Con esos pensadores, con esos representantes, filósofos, analistas, que pudiésemos verlo actualmente de esa manera, viene a determinarse una declaración de derechos del hombre, para todos, de forma escrita. 1789, se viene a reconocer mediante esa declaración de derechos todos los principios, declaración de derechos del hombre, obviamente estamos hablando, principios y derechos inspiradores del constitucionalismo, de manera general, como nos dice. Debiendo reconocer en esta ley que existe una expresión voluntaria, de manera general también. Hay un artículo 6, nos habla de esa declaración, que nos habla específicamente de esa voluntad, de esa expresión de la voluntad general, que tiene, general habla de una mayoría del pueblo. La sociedad, compañeros, nunca, no sé qué está pasando en nuestra sociedad, pero sin embargo, nunca una sociedad culta, una sociedad que pudiese ser estudiosa y que además, como siempre les digo, compañeros, no necesariamente tenemos que entender o tener los posgrados necesarios en cuanto a derecho constitucional, derechos humanos, derechos relativos
a lo que son los derechos humanos, el estudio de los mismos, para saber que algo está mal o que algo tenga que venir en beneficio de todos y no necesariamente de un grupo social, de una agrupación política específica. Se nos va a cortar, compañeros, antes de que se nos corte, por favor. Les voy a volver a enviar el link en unos minutos más y de esa manera continuamos, por favor, en nuestra sesión de esta materia de Derecho Constitucional 1, por favor, ¿ya? Les envío el link, compañeros.